Bien, buenas tardes a todas y a todos los que estáis esta tarde aquí presentes. Daros en primer lugar la bienvenida y bueno, comentaros que como ya saben, dentro del Festival Internacional de Poesía, en este año la 22ª edición, pues hay, además de una serie de intervenciones, como ya saben, de escritores, poetas, también hay una parte que dedicamos a la parte académica, a ponencias que van a hablarnos, que nos van a contar cómo desarrollar esa competencia literaria dentro de los distintos niveles educativos. Y hoy esta tarde, para hablar concretamente de la competencia literaria en secundaria, de primero a cuarto de la ESO, pues contamos con la presencia de Felipe Reyes Guindo. Él es profesor de lengua y literatura en Baza, en el Instituto de Baza, y bueno, también Felipe ha escrito 3 libros. Hoy nos va a hablar, bueno, pues especialmente cómo trabajar esta competencia literaria, pero para el alumnado denominado Generación Alfa, como ahora podréis comprobar en la presentación. Es alumnado que, bueno, tiene de 12, 14, 15, 16 años y, digamos, el mayor problema que pueden tener es esa falta de concentración o de atención debido, pues bueno, sobre todo a la utilización de mucho de la tecnología, de redes sociales, que a veces pues le dificulta que tengan esa atención, esa concentración dentro de clase. Entonces, el reto que vamos a tener hoy es no solamente cómo enseñar libros, sino como también hacer uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para llevar y de alguna manera animar a nuestro alumnado a ser mejores lectores. Y sin más, pues paso la palabra a nuestro ponente, Felipe Reyes. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, a todas, más bien, porque, bueno, las horas son mortales, las 4:30, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias al Festival Internacional de Poesía por contar con mi presencia y a Mari Carmen por su calurosa presentación. Bien, en primer lugar, voy a hacer una captación de benevolencia. Bueno, antes de nada voy a hacer unas preguntillas, porque me interesa. ¿Sois alumnos de algún grado relacionado con la docencia? Mano arriba, gente de educación infantil. Ok. Nacidos en el año. Me interesa también por el tema de la generación alfa. ¿Sabes si soy alfa o X? Soy X, ¿no? Vale. O sea, perdón, X, Z. X son mayores que yo soy millennial, soy de los últimos millennials. Ahora hablaremos de eso. Millennial Power. Bien, gente de educación primaria. Ok, vale, entonces estamos en un público afín. Yo soy de secundaria. Ya sabéis que los profesores de secundaria no estudiamos específicamente para ser... Estoy tocando el micrófono que me han puesto aquí vale, perdón. Los profesores de secundaria estudiamos primero una carrera cualquiera y luego hacemos una formación muy corta, bueno, muy corta, de 1 año, que se hace larga, que es el MAES. Entonces, los que estudiáis educación primaria y los que estudiáis magisterio sí que tenéis una vocación desde el principio, que sabéis que os queréis dedicar a la docencia y estudiáis específicamente cómo enseñar. Bien, la captación de benevolencia que yo quería hacer es, primero, que vengo con una contractura en el cuello y vengo un poco obnubilado y espero que no se me traben mucho las palabras. La segunda es que yo no soy ningún gurú ni ningún experto en pedagogía de la lengua. Yo soy un profesor de lengua y literatura que ha hecho algunas actividades que funcionan, otras muchas que no. Entonces vengo a contar esas que han funcionado a la hora de enseñar literatura. Entonces, el índice de la presentación, por decirlo rápidamente, es primero entender qué es la competencia literaria, ver qué encaje tiene la competencia literaria dentro de la legislación vigente, que eso os va a interesar, porque de aquí a poco vais a tener que presentaros, bueno, mano arriba, ¿cuánta gente se quiere presentar a una oposición cuando acabe? Vale, mucha gente. Entonces vais a tener que manejar la LOMLOE, los reales decretos, hacer... De hecho, lo haréis ya en el grado seguramente, haréis unidades didácticas,
Vale, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, todo eso estáis hartos, ¿no? Sí, algunos ponen cara cuando hablamos de la normativa. Vale. Yo voy a contar un poco cómo es la normativa, qué encaje tiene eso. Intentaré no ser muy pesado a este respecto, pero es importante porque la charla va sobre cómo enseñar la competencia literaria o cómo hacer que los alumnos desarrollen la competencia literaria, pero realmente luego, ahora veremos, no tiene un encaje en la legislación vigente muy fácil de acomodar. Y luego, siempre cuando uno diseña una actividad tiene que pensar en las características psicosociales, que esto seguramente os suena a vosotros más que a mí, sois más expertos que yo, del alumnado que se nos viene. En este caso, la generación alfa, en la que ahora está entrando en primero de la ESO, segundo de la ESO y posteriormente tercero y cuarto de la ESO. Yo no sé cómo habrán sido las otras ponencias, pero la mía es muy didáctica, al final todo concluye en qué actividades se pueden hacer y presento 3 actividades que, bueno, espero que sean de vuestro agrado. Bien. El concepto de competencia, lo primero, ¿os suena Chomsky? ¿Lo habéis dado? Vale, también lo habéis dado. El concepto de competencia lingüística en este caso, arranca con Chomsky. Chomsky se da cuenta de que el lenguaje es algo que no se puede aprender de una manera conductista, es decir, no por imitación, sino que debe haber algo en la mente que él llamaba componente generativo transformacional que permite que los hablantes no imiten simplemente, sino que creen cosas nuevas, cosas que no se han dicho nunca, ¿vale? Y a esa capacidad la llamaba competencia lingüística. Para diferenciarla de la actuación, que son los mensajes que efectivamente finalmente se producen haciendo uso de esa competencia. Luego, Delhaims modificará o, digamos, enmendará ese concepto y dirá, bueno, es que la comunicación humana no depende tanto de que el que se comunica haga mensajes gramaticalmente correctos, sino que sean adecuados. De hecho, es mucho más importante hacer mensajes adecuados a la situación social que gramaticalmente correctos. Y eso pensadlo. Cuando tenéis compañeros Erasmus seguramente que están aprendiendo español, cuando cometen un error gramatical, no le ponemos mucho problema. Al revés, nos hace hasta gracia. Cuando un bebé está aprendiendo a hablar, si dice yo no cabo, nos hace gracia. No es tan grave cometer un error de tipo lingüístico, pero no somos tan indulgentes, en cambio, con los errores pragmáticos. Es decir, cuando una persona que viene de otra cultura no encaja en los usos y costumbres, eso ya no nos gusta tanto y no somos tan comprensivos. Por ejemplo, aquí en España, es una cosa que yo le explicaba a mis alumnos de Londres, que fui durante un año auxiliar de conversación, cosa que podéis echar cuando acabéis la carrera, que es muy interesante. Yo les explicaba que cuando vinieran a España no podían decir que se iban y automáticamente irse, porque eso aquí se percibe como de mala educación. Entonces yo les decía, tenéis que decir, si queréis iros a las 10, tenéis que empezar a las 9:30 diciendo que os vais, porque os van a insistir para que os quedéis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí nosotros podemos perdonarle a nuestro compañero Erasmus que le dé una patada al diccionario, pero si se va de repente, si estamos de cerveza de repente dice me voy, se levanta y se va, decimos, uy, ¿qué le pasa? Eso no lo comprendemos tan bien, ¿no? Entonces, bueno, Delhaims, que es un teórico de la pragmática, acuñó en este caso la competencia comunicativa, que es la capacidad de comunicarse, pero en el entorno social, en el contexto social, ¿no? Y ese concepto revolucionó por completo la enseñanza de lengua. Toda esta teoría, bueno, de hecho, os sonará también el enfoque comunicativo. A partir de ese momento, ya los manuales de segundas lenguas ya no eran listas de conjugaciones y de morfemas flexivos, sino que ahora ya todas las unidades didácticas empezaban con una persona que necesita ir a otro punto de la ciudad. Venga, ¿cómo le guías? ¿Cómo le dices? ¿Derecha, izquierda? Bueno, vuestros manuales de inglés y de francés de secundaria son así. Toda esa teoría de la competencia acabó materializándose en la definición que da la OCDE en 2005, muy posteriormente. La OCDE ya sabéis que es una organización de cooperación de los países occidentales. Eso, a su vez, pasó a las recomendaciones del Consejo de Europa, no así tan fácil, sino que fue un proceso más largo, y eso al final es lo que hay detrás de todas las leyes educativas estatales de los países occidentales. Entonces, la antigua LOMCE está basada en este concepto de competencia, que no emana solo de Chomsky, sino de otras teorías de las competencias laborales de Estados Unidos en los años 60. Y la actual LOMLOE,
que es una modificación de la LOMCE, pues sigue también en esa órbita del aprendizaje competencial. Entonces, ya no se trata tanto de que los alumnos sepan, sino que sepan hacer. Es más importante que sepan hacer a que sepan. Esto suena a todo, ¿verdad? Bien, entonces, hay un montón de competencias, ahora vamos a ver algunas, la competencia matemática, la digital y la competencia literaria, que investigando para hacer esta charla, no os voy a mentir, no lo tenía fresco, pero investigando hay un estudio muy interesante de Mendoza Filona, no sé si dice Filona o Fillona, se escribe Mendoza Fillona, en el que repasa toda esta historia de las competencias y hace, digamos, una definición de consenso de lo que es la competencia literaria. Y llegamos a esto, ¿no? La finalidad de la educación literaria o el desarrollo de la competencia literaria es formar a lectores literarios capaces de comprender e interpretar el texto literario y de valorar y apreciar las creaciones de signo estético literario. Es decir, las creaciones, los textos que están encaminados a producir belleza, ¿no? Bien. Posteriormente, en ese mismo artículo, que está en la bibliografía de la presentación, si queréis consultarlo, la verdad es que es muy interesante, desglosa eso, ¿no? Cómo conseguir que un alumno o alumna aprenda a interpretar y a valorar los textos literarios. Pues yo he construido esta rúbrica, a partir, esto no me lo he inventado yo, a partir de ese estudio tan interesante, pues consistiría en tocar, de alguna manera, algunos de estos 8 puntos, ¿no? Pues reconocer el tipo de texto, eso es fundamental para comprender el texto literario, reconocer la macroestructura, distinguir secuencias textuales, pues esto es una secuencia descriptiva, esto aquí empieza la narración, esto es un diálogo, percibir la coherencia, extraer la significación, ser capaz de inferir, de producir, es decir, los 3 tipos de lectura que también os sonará, la lectura inferencial, la lectura literal y la lectura productiva, y ser capaz de emplear estrategias metacognitivas. Y por supuesto generar intertextualidad, ser capaz de relacionar el texto que estamos trabajando con otros textos parecidos que hayamos trabajado antes o que ellos conozcan de su acervo particular o familiar. Bien, esta sería una rúbrica para evaluar si nuestra actividad trabaja bien la competencia literaria o no. Hace falta que hay un profesor joven que acaba de aprobar las oposiciones y dice ¿tengo que tocar los 8 puntos? No. Si una actividad lo hace todo, pero por lo que sea no acaba en una lectura productiva o inferencial, pues no pasa nada, es una buena actividad igual, ¿no? Bien, ¿qué encaje tiene todo esto en la ley? Voy a intentar hacerlo rápido para no ser muy pesado. ¿Qué encaje tiene todo esto en la LOMLOE y en los Reales Decretos el 217 y me parece que el 253 de la ESO y bachillerato respectivamente? Bien, la ley se configura así. Por un lado esta es la LOMLOE. En la LOMLOE se define un perfil de salida que es básicamente cómo tienen que salir los alumnos de la etapa educativa. La LOMLOE establece que los alumnos tienen que ser competentes en esas 8 competencias clave que ahora veremos. Y esas 8 competencias, que son la competencia literaria, la competencia matemática, la competencia para aprender a aprender, tienen una serie de descriptores operativos que no es más que el desglose de esa competencia en sí. Y por otro lado, aquí está la LOMLOE, la ley orgánica. La ley orgánica se concreta en unos reales decretos, ¿vale?, en los que se establecen las competencias específicas de cada asignatura en secundaria. Las competencias específicas de lengua y literatura, las competencias específicas de matemáticas, que están asociadas a unos criterios de evaluación que tenemos que usar para evaluar y a unos saberes básicos que son los antiguos contenidos, ¿no? Y todo eso debe conjugarse en las situaciones de aprendizaje que elaboréis, ¿no? Bien, vamos primero por la parte de la LOMLOE, perdón. Estas son las 8 competencias básicas. Y claro, tú como profesor que quiere programar muy bien porque está en su primer año y está el inspector detrás de uno, dice, bueno, voy a seguir la ley a rajatabla. ¿Dónde está la competencia literaria? Porque yo soy profesor de lengua y literatura. Cuando yo enseño literatura, ¿qué competencia tengo que tocar? Porque aquí no está. La competencia literaria en las 8 competencias clave no está. Bueno, ¿dónde diríais vosotros que se puede encontrar? ¿Dentro de qué descriptor operativo? Así, en la lingüística, en lengua y literatura. Tiene que estar relacionado con la lingüística y no te equivocas, efectivamente. Pero también está relacionado con la competencia en conciencia y expresión cultural, ¿no? Porque la literatura es cultura, es la cultura de un país. Entonces, ¿está aquí o está aquí? Y bueno, también hay literatura en otro idioma.
Si el profe de inglés nos hace leer algún cuento de Charles Dickens, ahí no hay competencia literaria. Entonces debería estar aquí también. ¿Dónde está la competencia literaria? Dentro de la LOMLOE. Bien, vamos a empezar por lo más obvio. Por la competencia en comunicación lingüística. Sale aquí rodeado la competencia en conciencia, pero no. Vamos a empezar por la de comunicación lingüística. Bien, mirad. Os he dicho antes que estas competencias tienen descriptores operativos, es decir, desglose, ¿no? de lo que significan estas competencias. Bien, pues uno de los descriptores operativos, las competencias son iguales para la ESO y para bachillerato, pero los descriptores operativos cambian. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el legislador en ese momento diría, no podemos hacer que las competencias sean iguales en todas las etapas, porque entonces que están haciendo los niños continuamente lo mismo. No puede ser, tienen que ser diferentes de alguna manera. Y la manera que tuvieron de diferenciarlo fue que los descriptores operativos, es decir, el desglose de esa competencia clave, fueran diferentes. Vamos a ver cómo es. Esto es que es interesante porque ver la diferencia, que parece... Claro, exacto. Entonces la ESO, el descriptor operativo número 4, que es el más relacionado con la competencia literaria, dice, el alumno cuando salga de la ESO tiene que leer obras diversas y adecuadas a su edad, ¿vale? Seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses. Pero en bachillerato, cuando salga de bachillerato, tiene que leer con autonomía obras relevantes de la literatura. O sea que en la ESO las obras tienen que ser adecuadas a su edad y en bachillerato ya tienen que ser relevantes. Vale, lo compro. Y luego viene la parte interesante que dice, el alumno o alumna aprecia el patrimonio literario. Y en bachillerato, dice, pone en relación la obra con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria y el legado. Claro, uno, lo que os decía antes, recién entrado a la docencia, dice, lo tengo que hacer todo perfecto, tal, tengo un grupo de bachillerato, tengo un grupo de la ESO, no sé dónde me va a entrar el inspector. ¿Qué significa esto de tradición? ¿Cuál es la diferencia entre tradición literaria y patrimonio literario? Realmente, la diferencia no es ninguna. Yo, en este proceso demencial de decir qué está pasando aquí, busqué patrimonio, tradición, legado. Aquí estoy yo volviéndome loco. Y realmente son todos sinónimos. Son sinónimos. Si miráis, desde hace unos años, la Real Academia ofrece los sinónimos. Aquí debajo está súper bien. Son sinónimos de herencia. Realmente están diciendo lo mismo, solo que con palabras un poquito más sesudas. ¿Qué pasa aquí? Que desde que surgió la fiebre de la enseñanza competencial, quisieron dejar a un lado la enseñanza contenidista. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, las etapas educativas no se pueden diferenciar por los contenidos que hay que estudiar en primero de ESO, los contenidos que hay que estudiar en segundo. Pero claro, si hacemos una definición exclusivamente competencial, al final no estamos diciendo nada, porque las competencias son las mismas en todas las etapas educativas. No sé si me explico, no sé si me seguís con esto. Es muy difícil crear diferencias de una etapa a otra si lo único que estamos mencionando es saber hacer algo. Y yo creo que aquí el legislador dijo, pues bueno, pues al descriptor operativo de bachillerato le voy a dar una redacción más sesuda, pero realmente están hablando de lo mismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir... Bueno, no sé si lo quiero decir ahora o dentro de un par de... Lo voy a decir al final. Bien, ahora nos vamos a la competencia específica, a este lado, ¿vale? Ya hemos visto lo que pasa en la LOMLOE y ahora vamos a ver lo que pasa en los reales decretos, ¿vale? Las competencias específicas de cada asignatura. Aquí sí está muy claro dónde hay que buscar dentro de la asignatura de lengua castellana y literatura, ¿vale? Dentro de esas competencias específicas, las únicas que se relacionan con la competencia literaria son las 7 y las 8, ¿vale? Y en las 7 y las 8, si vosotros miráis la ley, dice, esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida, es decir, con las competencias clave que hemos establecido en la LOMLOE. Esta competencia específica trabaja la competencia en comunicación lingüística 1, la competencia en comunicación lingüística 2, la competencia digital también, y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Es decir, que está relacionado, no te explica muy bien cómo, pero bueno, aquí establecen esa relación. Bien, estas son las dos competencias específicas que están relacionadas con la competencia literaria. No menciona, la ley en ningún momento menciona expresamente competencia literaria, pero si uno lee
en qué consiste la competencia específica de lengua castellana y literatura 7 y 8, se da cuenta de que es la competencia literaria. ¿Por qué ponen por separado la competencia específica número 1? Seleccionar y leer obras diversas. Y la competencia número 8 es leer, interpretar y valorar fragmentos literarios. Realmente esto se podría poner junto, lo que pasa que el que sea mal pensado puede llegar a sospechar que el legislador no quería darle verdaderamente peso a la competencia literaria, porque primero no se menciona específicamente y luego aparece dividida aquí de una manera un poco incomprensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley actual, que es muy buena y está muy bien para muchas cosas, realmente tiene un perfil muy utilitarista. Al legislador le interesa la competencia literaria en tanto en cuanto sirva para desarrollar la competencia lingüística de los alumnos. Es decir, solo me interesa la literatura porque ayuda a los alumnos a comprender mejor todos los otros tipos de textos. Los tipos de textos necesarios, los contratos, las leyes, es decir, los textos importantes, los textos instructivos, ¿vale? Bien, muy bien. Pues todo esto que hemos dicho debería materializarse en la situación de aprendizaje que hacemos todos los días, y realmente las actividades que voy a... No sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Vale, las actividades que vamos a proponer al final pues encajan perfectamente en una situación de aprendizaje. Ahora lo veremos. Bien, el otro artículo que trabajé más profundamente, está también citado, es muy interesante, porque yo investigando sobre las características de los alumnos alfa, pues di con él, y es muy interesante porque parte de el testimonio de profesores de Uruguay, España y Italia, ¿vale? Y es muy curioso cómo profesores que están a 10.000 kilómetros de distancia coinciden en muchos aspectos sobre las particularidades de los alumnos alfa, que también son un poco de los millennials y también de la generación Z, ¿vale? La falta de atención. Yo cuando leí esto digo, lo podría haber escrito yo. La falta de atención, una menor capacidad para dedicarle mucho tiempo a una tarea, la necesidad de cambio constante. Eso seguro que lo habéis percibido vosotros también. A mí me pasa. Yo cuando estoy un rato con redes sociales, luego me voy a un libro y voy por la segunda página y digo, ¿qué me está pasando? Que estoy pensando en otra cosa. Y es porque has mal acostumbrado la cabeza a otro tipo de contenido. Escasa supervisión de los progenitores, de eso hablaremos ahora. Y aunque tienen una mayor facilidad para la interacción digital, sí que son un poco más ingenuos a la hora, por ejemplo, de meterse de lleno en las redes sociales y en un montón de plataformas bastante tóxicas, como... Es que no me sé los nombres, pero... Sí, había claro, pero hay una aplicación, decídmelo vosotros, una aplicación que escribe de forma anónima y la gente lo lee, como el antiguo Ask. En fin, hay un montón de plataformas que ponen en riesgo a los adolescentes de la generación alfa y que parece que no están siendo muy conscientes de ello, ¿no? Bien, en esos testimonios que yo leí con mucha atención, se reseñaban 3 cosas fundamentalmente. Primero, que los alumnos de la generación alfa eran menos curiosos que las generaciones anteriores. Esto para mí es descorazonador. Porque si algo tiene que definir a un niño es la curiosidad, el preguntar por qué, el preguntar todo. Dice una docente uruguaya, dice, el mundo se le ha ampliado, ya tienen acceso a absolutamente todo con el móvil, a lo que existe y a lo que no, porque lo que existe lo puedo consultar y lo que no me lo hace la IA. Y sin embargo, eso no crea un apetito más voraz por conocer cosas, al contrario, sino que parece que como el mundo es tan amplio y lo puedo consultar cuando quiera, pues no lo consulto, porque lo puedo hacer cuando quiera. Por otro lado, son más irreflexivos, ¿vale? Antiguamente, hay una cosa muy interesante aquí que dice, hay un profesor, creo que este es italiano, dice, antes el profesor era la fuente de información de todo y ahora es la fuente de información de casi nada.
Yo me pongo en la piel de un estudiante de los años 70, 80, donde salía de su casa, donde a lo mejor no tenía prácticamente libros, y tenía un profesor que le podía contar, al que le podía hacer preguntas, y ese profesor era su ventana a un mundo absolutamente nuevo, un mundo vasto. Pero claro, los estudiantes de hoy día están escuchando a una persona que les cuenta cosas, pero saben que cualquiera de las cosas que les está contando, si lo googlean en un segundo, tienen acceso a esa información. Entonces, y además puede ser información incluso que contradiga. Entonces el profesor ha perdido cierta autoridad en ese sentido. Y bueno, tú interrúmpeme y habla cuando tú quieras. Te quería comentar un poco al hilo de lo que estás comentando de estos autores. Se da, ¿no? Entonces, esa paradoja de que hoy, con la tecnología que tenemos, las herramientas digitales de las que pueden hacer uso el alumnado, la IA que ha irrumpido, y bueno, y que la IA, evidentemente, eso cada vez va evolucionando, y ahora llegaremos a eso, se produce esa paradoja. Es decir, estamos cada vez más conectados, mayor nivel de tecnología, pero al mismo tiempo hay menor atención, menor concentración, e incluso les cuesta más lo que tú has comentado antes, digamos, concentrarse en hacer una tarea y dedicarle una serie de minutos que son necesarios, e incluso plantearse y planificar qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Efectivamente. ¿A qué se debe eso? Sería quizá la pregunta más interesante. ¿Por qué de repente nos hemos convertido en esto? ¿Es simplemente por el tipo de producto audiovisual que consumimos, que es rápido y que dura 2 segundos, y que todo lo que precise, digamos, más tiempo, pues nos aburre? Pues quizás sea por eso, pero quizás sea también porque quizás en un mundo en el que tenemos todo, eso, en vez de crear más curiosidad y más apetito, pues quizás el hartazgo, ¿no? El hartazgo de la sobreinformación y la infosicación. Vale. Bueno, también una cosa que perciben los profesores entrevistados, profesores y maestros entrevistados en este estudio, es la soledad de los nenes. Yo lo noto también. Yo soy consciente de que muchos de mis alumnos están solos, literalmente solos. No solos porque no tengan nadie en casa que los cuide, sino porque quizá por cómo es la conciliación hoy día, que los padres no pueden estar en casa, quizá porque los padres también consumen compulsivamente móvil. No sé por qué, pero los nenes están muy solos en casa. Y de hecho, hay estudios interesantes que quizá es que acabo de caer, que comparan la competencia lingüística de los alumnos de los 80 y los alumnos actuales, 80, 90, y se dan cuenta que el léxico disponible, es decir, la cantidad de palabras que usan a la hora de hablar y a la hora de componer un texto, es mucho menor ahora. ¿Y esto por qué? Y hay teorías que dicen que es porque en las casas se habla menos. En las casas se habla menos, tan sencillo como eso. Hay menos ejercicio lingüístico. Antes, cuando no había tele, pues ¿qué hacías en tu casa? Estabas sentado en la mesa y hablabas con tu familia. Con la tele ya eso se desactivó un poco, y ya con los móviles. Entonces, los niños hablan menos. Si uno pudiera hacer un cómputo de horas de momentos que hemos estado hablando desde que nacemos hasta los 12 años, por ejemplo, pues seguramente los críos de ahora hablen, pues quizás hasta meses menos que los de hace 20 años. Entonces, bueno, también se da la circunstancia de que muchos profesores dicen, están sobreprotegidos, ¿vale? Yo digo que esa soledad al final desemboca en una cuasiferalidad. Muchos profesores en estos testimonios tan interesantes dicen, los alumnos están nerviosos, están acelerados, saben relacionarse peor, tanto con los adultos como entre ellos. Tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Se propone, es que esto me podrían haber entrevistado a mí. Propone una actividad y como tenga un poquito de dificultad, ya es que es imposible. Se debe quizá a que están sobreprotegidos, y uno puede pensar en la paradoja de, bueno, si están protegidos estarán muy acompañados, pero no. Realmente un alumno sobreprotegido es un alumno que está muy solo. Porque, bueno, desde mi punto de vista, acompañar consiste en dejar que tu hijo o hija se enfrente al mundo con supervisión. La sobreprotección, meter a una persona, no hay lugar en el que uno esté más solo que dentro de una burbuja.
Entonces, todo esto yo creo que desemboca en esos niños medio salvajes con los que nos encontramos en las aulas con cada vez más frecuencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta manera muy apresurada de exponer cuáles son las características de la generación alfa, que parece lo hemos puesto a parir, lo hemos puesto a caer de un burro, pero realmente los niños son maravillosos por otros muchos aspectos, pero no deja de ser cierto que estas son parte de sus características. Bien, pues ahora tenemos que fomentar la competencia literaria o la educación literaria, que requiere concentración a alumnos que tienen una falta sistémica de atención. Una actividad que requiere pausa y reflexión para alumnos que necesitan inmediatez. Una actividad que requiere mucha paciencia a veces, cuando los textos son un poquito complejos, para alumnos que tienen una nula o muy baja tolerancia a la frustración. Sin pantalla, una actividad sin pantalla, físicamente estática, que requiere introspección, porque la literatura, la buena literatura, te pone siempre enfrente de ti mismo, porque uno se ve reflejado en personajes que tienen problemas y que tienen disquisiciones filosóficas y uno se reconoce y eso a veces es complicado. Claro, eso para alumnos que tienen dificultades en manejar las emociones puede ser complicado. Bien, pues ese es el reto, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo fomentamos la parte azul con alumnos que están en la parte amarilla? Esto es complicado. Al final la pregunta es ¿cómo hacer una actividad motivadora? Que eso es a lo que desembocamos con este tipo de alumnos. Realmente es muy complicado. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy con mis alumnos 4 horas a la semana, un ratillo, entre que suena, recoge, no sé qué, un día te toca a última hora, están reventados, no quieren ni escucharte, vienen de educación física. Estoy muy poco tiempo con ellos. Yo no puedo revertir el mundo en el que viven. En cuanto salen, yo puedo empeñarme en que lean, en que tal, pero si todo el resto del mundo en el que viven es de la parte amarilla, es muy complicado ganar la batalla. Entonces, parece que un buen profesor o un buen maestro tiene que motivar sí o sí, pero a veces es una tarea muy complicada. Entonces, bueno, uno tiene que intentarlo, tienes que ser consciente de las características de su alumnado, tiene que diseñar las actividades lo mejor que pueda, pero a lo mejor solo engancha un 20, un 30%. Pero es que nosotros no podemos pelear con el mundo. Para revertir esto, para que la escuela vuelva a ser motivadora, desde arriba, desde la política, habría que configurar un mundo que haga que la escuela sea atractiva. Esto no es solo tarea de los profesores, no es solo tarea de los maestros. Porque si yo salgo de la escuela y el mundo entero me empuja a lo contrario, mi profesor, que está también hartico de corregir, pues poco va a poder hacer por mí. Entonces, que la escuela motive no es solo causa de la escuela, es causa del mundo, de la sociedad que nos rodea, desde mi punto de vista. Bien. No voy a pararme en todo esto, pero bueno, este estudio que menciono acaba al final en cómo pueden ser las actividades para motivar al alumnado alfa. ¿Vale? Es que no quiero, llevo ya... Sí, no quiero... Claro, quiero exponer las actividades. Yo hago otra rúbrica, a mí me encantan las rúbricas. Yo hago otra rúbrica. ¿Cómo puede ser una... Bueno, resumo esto, no me lo he inventado yo. Resumo esto, que está citado de... este artículo que menciono aquí, que podéis encontrar en la bibliografía. Yo lo resumo en una actividad tiene que ser activa para enganchar a ese tipo de alumnado. Hace 50 años a lo mejor no, pero hoy día tienen que ser actividades activas, que les dé libertad creativa, que sea manipulativa, porque el conocimiento, yo cada vez lo tengo más claro, entra por las manos. Que sea lúdica en la medida de lo posible, que tenga forma de proyecto, que eso lo engancha. Si es colaborativo, mejor. Involucrar en la medida de las posibilidades las nuevas tecnologías, y aquí es donde está la IA dentro, y que sea interesante. Que sea interesante, esto, bueno, yo tengo un alumno que le interesa, no sé, el interés es muy complicado. Cuando nos referimos a que sea interesante es que incorpore elementos del mundo de los alumnos. Pues, o sea, de repente acaba la clase y empiezan a hablarte de un cantante extrañísimo que tal, que todos lo escuchan, pues bueno, pues no pierde uno nada en ver el vídeo luego por la tarde y ver si puede sacar algo de ahí. Que a veces sí, a veces no. Pero bueno, esta profesora o maestra joven que acaba de entrar, ¿tengo que cumplir con los 8 puntos? No, no es necesario. Si yo hago una actividad que toque todo igual que antes, si yo toco una actividad que toque todo pero no involucra las nuevas tecnologías, pues una actividad muy buena también. No hay que olvidarse, estas son las dos rúbricas que he presentado.
La rúbrica para saber si mi actividad trabaja o no la competencia literaria y la rúbrica para saber si mi actividad es o no motivadora. No puedo quedarme aquí, porque si me quedo aquí estoy haciendo un juego. Si me quedo aquí, no estoy trabajando la competencia literaria. Y a mí me pagan como educador y a vosotros pagarán como educadores para que desarrolléis las competencias específicas y clave. Unamuno tenía una frase que decía, cuando uno aprende jugando, acaba jugando a aprender. O creo que no lo estoy citando bien. Pero bueno, me parece que es una reflexión interesante. No podemos ser dinamizadores tampoco, ni eso. Nosotros al final tenemos que intentar aterrizar todo allí. Entonces, las actividades que voy a presentar, comparamos, ¿no? ¿Qué puntuación tiene la actividad en un lado y en otro? Bien, respecto a la IA, porque hoy día una charla que no hable de la IA es muy complicado, ¿no? Bueno, actividades que se pueden hacer con la IA. Ilustrar cuentos usando OpenArt o el propio ChatGPT. Traer a la vida autores, esta no la he hecho yo, pero lo voy a hacer a un compañero. Traer a la vida autores a partir de una foto con Gemini y hacerle una entrevista. Construir la imagen de personajes de los cuentos propios a partir de las descripciones con DaVinci. Hay un montón de inteligencias artificiales. Musicalizar poemas, esto sí lo he hecho, esto es siempre muy motivador. Crear imágenes de autoficción, esto les encanta. O sea, crea un cuento ficticio sobre ti mismo y además ilústralo y se ven a ellos mismos, pues no sé, saltando. Eso les encanta. Y hacer un cómic y crear las viñetas con Canva, por ejemplo, con la IA que tiene Canva incorporada, si tenemos la premium. Bien, esto está muy chulo, es muy motivador, pero si uno se pone a pensar, al final, ahí, qué estamos enseñándole a nuestros alumnos y alumnas? Le estamos enseñando a pedirle de la mejor manera posible a la IA lo que quiero que me devuelva. El trabajo de un profesor de literatura es aprender enseñar a escribir buenos prompts. Pues desde mi punto de vista puede estar bien, puede crear una relación interdisciplinar con informática y trabajar la competencia digital, pero no creo que sea el objetivo último. Entonces, no digo que yo he hecho algunas de estas actividades, son muy chulas, pero creo que no debe ser que la IA ni las nuevas tecnologías deben ser el centro de la actividad. Y luego otra pregunta, ¿es verdaderamente motivadora la IA? Todo este tipo de actividades que a los que somos millennials y a la generación X dice, ¡guau, qué novedad! Esto se van a volver locos. ¿Realmente va a ser motivadora para la generación alfa? Es que a lo mejor no. Es que a lo mejor esos niños de primero y segundo de la ESO, cuando estaban en primaria, su maestra les dijo, venga, Ethan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo astronauta. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser jardinero o jardinera. Y al día siguiente viene con las fotos de los críos, pues de astronauta, tal. Ya han vivido eso. Ya lo han vivido. Entonces llega y tú se lo haces otra vez muy bien y tú estás súper orgulloso. Pero luego ves que no tiene realmente un efecto entre tus alumnos, porque la IA ya va a formar parte de la vida de ellos. Entonces realmente a lo mejor no forma parte de su mundo. Entonces realmente a lo mejor no resulta tan motivadora. Hay que hacer una reflexión sobre esto, ¿vale? Bien, entonces yo acabo concluyendo que sí, las nuevas tecnologías, no solo la IA, sino las herramientas de las que disponemos en Internet, pues para hacer vídeos y tal, deben ser parte y eso va a ser siempre motivador, pero no deben ser el centro desde mi punto de vista. Bien, las tres actividades que expongo, ¿vale? Son tres actividades que he desarrollado, que fueron motivadoras y que algunos compañeros han hecho y que han ido bien. La he situado en primero, segundo y tercero de ESO, estas dos, porque son así un poco más infantiles. Y para cuarto de ESO, una actividad que no he hecho yo, que hizo mi hermano, pero que me gustó mucho y que estoy deseando dar cuarto de ESO de nuevo para llevarla a cabo yo. Bien, los libros cartoneros. Tengo aquí algunos ejemplos que había traído para pasarlos por ahí, los paso. Para que los veáis. Vale. Sí. La actividad consistía en
hacer un libro cartonero. Ya está, no tiene más. Yo les llevé el ejemplo, el libro morado, iba a decir que lo hice yo, pero lo hizo más mi mujer, que tiene más maña. Yo les dije que era mío. Y el otro, el azul, me lo regaló una alumna. Cuando acabó la actividad, dije, maestro, yo quiero que te lleves... Porque a mí me dicen maestro, aunque sea profesor, y a mucha honra. A mí me encanta, yo no los corrijo. Digo, maestro, quiero que te los lleves, que tal, que no sé qué, que me ha encantado. Y ahí lo tengo, y lo guardo como oro en paño. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Llevé una estantería a la biblioteca del instituto, que es Elías Trebenque y la Zubia, y puse autores de Elías Trebenque. Entonces, según íbamos haciendo la actividad, pues ellos iban colocando allí sus libros, ¿vale? Fueron tres clases de segundo de la ESO. Esta actividad se me fue un poco de las manos, porque luego ellos por su cuenta organizaron presentaciones de libros. Dije, oye, me presenta el libro, tal, y se organizaron allí para hacer presentaciones en la biblioteca del instituto, tal. Venían madres a sacar el libro. Claro, la responsable de la biblioteca decía, pero ¿cómo te doy yo esto en préstamo que no está inventariado? Acuérdate de traerlo de vuelta. Y estuvo bien porque fue un proyecto. Durante todo un trimestre iban componiendo sus textos, eran siempre poemarios. Íbamos viendo los tipos de estrofas, los tipos de las figuras retóricas, poemas estróficos. Venga, vamos a escribir un soneto tal. Y cuando habían pasado 2 meses, pues todos tenían 6 o 7 poemas propios. Además propios de verdad porque lo escribían en clase. Esa es otra cosa que no hemos mencionado. Pero ahora hay que darle la vuelta un poco a la docencia. Hay que ver los contenidos teóricos por la tarde y trabajar en clase, porque si no, uno acaba corrigiendo 20 textos de ChatGPT. Es así. Entonces, bueno, la actividad acababa con que bajábamos a la biblioteca, leíamos cada uno un poema, hacíamos un recital. Y luego, cuando acababan de leer el poema, lo colocaban. Aproveché para explicarles cómo funciona una biblioteca. Construyeron sus tejuelillos, que están ahí detrás en amarillo. Les di a todo un tejuelo, pusieron sus señas. Y bueno, aprendimos también cómo funciona la biblioteca. Fue una actividad muy bonita. Aquí echamos una foto con me parece que esto era segundo A. Y bueno, lo que os decía, que hubo hasta presentaciones de libro cartonero y los nenes estos serios. Y estuvo gracioso. Bien. Sobre esta actividad sí me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tú le planteas esta actividad a los alumnos, desde que le planteas la actividad hasta que ya finalmente salen todos esos escritos y termina ya de hacerse, digamos, la recopilación de poemas y hasta que se hace el libro. Es decir, ellos al principio, cuando le plantean la actividad, porque nada tiene que ver, digamos, con su mundo digital, ¿cómo, digamos, que se ponen algún tipo de pega, se muestran más reacios o no, o al contrario, digamos, a lo mejor les suscita como más curiosidad y el hecho de hacer algo manual quizás despierte en ellos esa sensación de decir, hacer algo con mis propias manos y algo que es mío? Mira, me encanta la pregunta porque efectivamente, una cosa que no he dicho que se me ha olvidado y gracias a la pregunta la voy a decir. La IA forma parte de su mundo, ya lo hemos dicho, y a veces uno le propone una cosa muy manual, muy clásica, y resulta que es algo que no han hecho nunca. Y además, yo a veces les veo dificultades haciendo cosas que yo tenía muy claras. No pasa nada, quiero decir, cada persona es hijo de su tiempo y de su mundo. Pero bueno, esta actividad al principio siempre son reacios. La actitud reacia es universal. Pero luego es verdad que les motivó mucho y decían, bueno, sí, y le puedo poner tachuelas, y le puedo poner no sé qué. Yo, sí, poned lo que queráis. Y lo puedo ilustrar. Y mi compañera puede poner un poema suyo en el mío y yo uno en el de mi compañera. Sí, puede hacerlo. Y puedo meter un cuento también. Y al final les motivó, sí, les motivó un montón. No recuerdo lo que iba a decir, pero bueno, eso. Que si evaluamos esta actividad, vemos que en la parte motivacional, pues esta actividad no era colaborativa. Cada uno tenía que hacer su libro. Porque si no, luego pasa lo que pasa. Que uno pone el nombre y el otro hace el libro. Digo, no era colaborativo. ¿Interesante? No lo sé. Seguramente no. Porque un alumno de segundo de la ESO, la epanadiplosis, seguramente no. Pero finalmente, pues bueno, resultó motivadora porque tiene ahí, en esa rúbrica tiene un 6 de 8. Y luego
¿Trabajaba la competencia literaria? Pues también. Igual no sirvió para distinguir secuencias textuales porque eran poemas cortos y no había secuencias narrativas, secuencias descriptivas, pero bueno, tiene una buena puntuación. Yo creo que fue de éxito, aunque no cumpliera al 100% todos los puntos de la rúbrica. Bien, esta es otra, el teatro de sombras. De esta, además, con una profesora de la Universidad de Palencia hicimos un artículo que está publicado y tal. Es lo que se ve. Traer una caja de cartón a clase, hacerle un hueco cuadrado, ponerle papel vegetal por detrás y decorarlo. Aquí, bueno, esto yo siempre para la presentación pongo las más bonitas, evidentemente. Tuve churros también, como es normal. Pero bueno, al final con los churros también se aprende. Bien, pues consistía en eso, siempre partiendo de textos que hayan compuesto los niños y niñas. Este sí era colaborativo. Primero tenían que escribir un cuento, una narración, y luego tenían que convertirla en un guión. Es decir, en un texto dialogado y además un texto literario. Y así aprovechabais, ¿no? Y trabajabais textos narrativos, textos dialogados. Exactamente. También el paso del estilo directo al estilo indirecto. Le dijo que vamos a pasar de estilo directo a estilo indirecto para hacer el guión. Y luego también las acotaciones. ¿Qué significan acotaciones? Muchos nenes se ponían a grabar y leían las acotaciones que ellos mismos habían escrito. Y digo, pero vamos, esto no era feliz. ¿Vale? Y aquí este es el vídeo que estaba aquí poniendo mi correo. A muchos habéis visto mis tickets del Mercadona. A ver si carga. Esto fue, evidentemente, esto lo vuelvo a decir. He puesto el mejor. Porque yo vengo aquí a demostrar lo buen profesor que soy. Pero bueno, hubo... A ver si se oye. No se oye mucho, ¿no? No se oye nada. A ver, vamos a probar. Pues eso es una pena que no se oiga porque es una obra de arte, ¿vale? Bien, además es un formato así muy alternativo, con diálogo bastante sesudo, en fin, aquí está. Bueno, a ver, esto cómo lo hemos hecho. Es otra cosa que pasa, en cuanto te haces docente y te conviertes en profesor, eres un torpe con el ordenador. Da igual los cursos que hayas hecho, los años que lleves usando ordenador, de repente eres torpe. Bien, evaluando esta actividad, pues en la parte de la motivación, pues lo tiene todo, humildemente. Incorporaba las nuevas tecnologías, no la IA, pero sí que tenían que usar el CapCut, o como se llame. Y bueno, pues ya está, pues estaban con sus móviles por la tarde, nunca por la mañana, en clase, estaban con sus móviles, estaban siempre con un amigo, porque este sí era colaborativo, y la verdad es que resultó muy motivador para ellos. Algunos hasta lo querían representar allí en clase, digo, no voy a parar la clase aquí para que lo representéis, vemos los vídeos, ya está. Pero es cierto que quizá desde el punto de vista de la competencia literaria, pues no hace pleno, pero no deja de ser una buena actividad, desde mi punto de vista. Bien, esta actividad ya he dicho que no la he hecho yo, es de mi hermano, pero me gustó mucho. Tuvo un montón de likes en Twitter, ahora X. Digo Twitter porque cuando la hizo todavía se llamaba Twitter. Y él les dio, fíjate, a veces los nenes te sorprenden. Porque él les pidió que después de leer La casa de Bernarda Alba, podían hacer 3 cosas. O escribir un diario de lectura, o que cada personaje escribiera una carta, o diseñarle una cuenta de Instagram, que aquí sí estarían involucradas las nuevas tecnologías. Una de las muchachas eligió lo de escribir una carta, y algo que era en teoría un trabajo en folio, pues ella hizo esto de aquí. O sea, una pasada. Aquí está el hilo de X por si queréis consultarlo, ¿vale? Luego cuando tengáis acceso a la presentación. Bueno, aquí he citado un par, ¿no? Él ya va comentando todo orgulloso, igual que
acabo de hacer yo, va comentando cómo es la carta de Adela, cómo es la carta de Pepe el Romano, cómo está, no sé qué. Los personajes de repente, fijaos la intertextualidad, es decir, un personaje de repente se sale de la obra y añade, ¿no? Añade información, crea un final paralelo en muchos aspectos, ¿no? Es súper interesante. Bien, esta actividad, quizás sea por orgullo de hermanos, yo le doy mejor puntuación. No involucra nuevas tecnologías, hace casi pleno en la motivación, pero como es una actividad más sesuda, para cuarto, para primero de eso, es verdad que en la parte de competencia literaria sí que, si uno se fija en lo que nos propone el artículo que menciono, pues hace pleno. ¿Vale? Bien, voy a comentar muy rápidamente las ventajas, porque no quiero pasarme de 1 hora, para que me podáis hacer unas preguntillas y que tengáis también un receso y un descanso. Las ventajas que yo le veo a este tipo de actividades es primero la inclusión. Cada vez tenemos más alumnos procedentes de otros países, afortunadamente, porque eso siempre enriquece la clase, y por consiguiente también alumnos que tienen una menor competencia comunicativa en español. Cuando uno propone actividades de tipo textual, pues es muy complicado enganchar a ese tipo de alumnos porque están con la profesora de natal todavía, enganchándose. Exacto. Pero un libro cartonero lo hace cualquiera. Y además, si lo puede hacer en su idioma, pues tanto mejor. No hay problema. Entonces, bueno, favorece la inclusión. Son motivadoras, por lo que ya hemos mencionado, no me voy a repetir, y son buenas para la atención a la diversidad, que también estáis hartos de hablar de esto en vuestros grados, en vuestros respectivos grados. Es muy fácil que encajen en las pautas de la DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, es decir, que la actividad, que no haga falta hacer una adaptación de la actividad para el alumno que tiene diversidad funcional o motora, sino que, bueno, pues lo mismo, un libro cartonero, pues salvo cuestiones motoras, que ahí sí haría falta pues, cierta ayuda, lo puede hacer también cualquiera. ¿Por qué? Porque son actividades, según establece el diseño universal del aprendizaje, que rompen la dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin discapacidad, y por otro lado, pues desplaza el foco de la discapacidad del alumno a los materiales, es decir, no es el alumno el que se tiene que adaptar a los materiales, sino que la actividad pues en sí ya está de por sí adaptada por eso, porque es muy manipulativa y fácil de llevar a cabo. Bueno, las ventajas también de este tipo de actividades es que evaluar es fácil. Desde las últimas 2 leyes, la LOMCE y la LOMLOE, la evaluación es un poquito quebradero de cabeza para los profesores, porque siempre tiene que buscar uno criterios de evaluación que encajen con lo que estoy haciendo, y a lo mejor estoy haciendo algo que creo que es muy bueno, pero no encuentro criterios de evaluación para evaluarlo y tengo que hacer ahí un poco encaje de bolillos. Si uno mira los criterios de evaluación, que aquí cito algunos, pues encajan perfectamente, no me voy a parar tampoco, encajan perfectamente con la actividad, ¿vale? Es fácil crear una rúbrica, meterla en el cuaderno de Séneca y ya está. Entonces, bueno. En conclusión, mirad, ya hemos visto lo que establece la ley, hemos visto los criterios, tal. Realmente, si uno lleva a cabo a pie juntillas, que hay que hacerlo evidentemente, la competencia literaria es una cosa que no encaja bien en ningún marco legislativo desde mi punto de vista, porque yo he tenido alumnos excelentes que han sabido hacer lo que yo esperaba, porque además los profesores decimos lo que queremos y lo que esperamos en el examen. Y un alumno avispado que quiere nota porque quiere entrar a fisioterapia y tal, le interesa cero la literatura, tiene cero inquietud, disfruta poquísimo, pero sabe qué palabras tiene que usar en el examen y sabe cómo tiene que hacer el trabajo para que sea vistoso y para tener la máxima nota. Y luego yo también he tenido ese tipo de alumnos y alumnas, y luego tuve una alumna que quería hacer filología inglesa porque se le daba bien el inglés, estaba muy motivada con Harry Potter y con el mundo anglosajón, no peleaba por la nota porque sabía que iba a entrar en filología inglesa y estaba todo el día leyendo y disfrutaba leyendo, pero no hacía redacciones sesudas ni y yo le decía muchas veces, digo, oye, ¿por qué no me elabora mejor? Y dice, no, yo es que a mí me gusta leer y me lo paso bien leyendo y ya está, y leo.
¿Realmente quién tiene una mejor competencia literaria? ¿El alumno que con su estrategia metacognitiva sabe lo que yo espero de él y cumple y rellena todos los huequitos de la rúbrica? ¿O la muchacha que por las tardes se pasa la vida leyendo libros pues, de fantasía y de romance y tal, lo que sea, pero disfruta con la lectura? Eso es muy difícil de ponderar y por tanto muy difícil de evaluar. Y nosotros, como docentes, tenemos que fomentar eso también en clase. Algo que es muy complicado de evaluar y muy complicado de ponderar, tenemos que fomentarlo también. Simplemente el placer estético. Aquí pongo esta cita de Borges que no voy a leer, pero que dice que el libro es el invento más asombroso porque todos los demás inventos del hombre son una extensión del hombre y del humano, ¿vale? Pero bueno, aquí Borges no tenía mucha perspectiva de género. Todos los inventos eran una extensión pues, de su brazo, de su pie, de su tal, pero el libro era una extensión de la imaginación y de la memoria. Y eso es maravilloso. Y hay que hacer al final una defensa del libro físico en detrimento también de esta vorágine de las nuevas tecnologías que están muy chulas, pero que no lo son todo. Y ya está. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a preguntas. Sí, yo quería, antes de pasar al turno de preguntas, a ver si alguno de los que estáis aquí os apetece hacerle alguna consulta a Felipe. Quería un poquito así para recapitular todo lo que es tu presentación. Me ha llamado... ¿Cómo? Sí, te paso el micro. Vale. ¿Pero me lo pasa? No, se lo paso, no pasa nada. Pues eso, decía que para recapitular un poco la estupenda presentación que nos ha hecho, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de bueno, que sabes que al principio los docentes cuando comienzan son jóvenes y sí es verdad que están como muy, muy centrados en cumplir la normativa, en que todo esté como muy, muy, digamos, acorde a lo que se exige, ¿no? A nivel legal. Pero me ha gustado mucho ese planteamiento que ha hecho entre las dos rúbricas y las que en cada una de ellas iban mostrando que no hacía falta hacer un pleno, ¿no? Un 8 de 8, sino que lo importante era bueno, pues que cumpliera bueno, pues, bastante de las características, pero que no hay que quitar, a la hora de plantearse una actividad para el alumnado, dentro de lo que es la competencia literaria, no es buscar esa perfección, sino buscar ese primer paso para que el alumnado se vaya implicando y que poco a poco pues vaya de alguna manera involucrándose él mismo y dejando ya un poquito más al margen las nuevas tecnologías para volver un poquito también a lo material, a lo físico y de que de alguna manera eso conecte, ¿no? con esa curiosidad y despertar esa curiosidad en el alumno para que de alguna manera bien a través de la lectura o bien a través de la creación de ellos mismos, ¿no? Como creación literaria, pues digamos que alcancen esa competencia. Pues se da la circunstancia de que los dos somos profesores. Entonces yo te hablo a ti, pero tú sabes perfectamente lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces no elaboras una actividad con 1000 detalles, con un montón de horas de reprografía, imprimiendo, recortando, plastificando, no sé qué? Y dices, esto va a ser un exitazo. Y luego no. Y luego no. Y luego te comes, la actividad que has hecho con papa. La has dedicado muchísimo. La has dedicado infinito, has diseñado una rúbrica perfecta que encaja y los nenes no. Y luego cosas que uno lleva un poco así, accesorias, venga, al final de la clase los saco, tal, y se convierte, y al partir de eso pues ya lo explotan, ¿no? Es un poco impredecible. Pero bueno, siempre hay que tener, como tú decías, siempre hay que tener en la vista que uno lo que está haciendo es desarrollar la competencia literaria. No se puede convertir uno en un animador sociocultural en la clase, sino que hay que trabajar al final los contenidos, que yo soy defensor de los contenidos. Que en definitiva ellos vayan siendo, ¿no?, partícipes de su propio aprendizaje. Exactamente. Bueno, pues Mar, si alguno queréis hacer una pregunta, en el momento, por aquí. No sea muy difícil, ¿eh? A ver, yo quería hacerte una pregunta porque, o sea, ¿cómo relacionas tú estas actividades con esos contenidos que se supone que tienen que aprender, que son básicos porque están en la ESO y demás? Te lo digo porque yo soy profesora de clases particulares de un niño de la ESO que no tiene ganas ni de verme, que se come todas las tildes que puede, que escribe como le da la gana. Entonces, claro, yo intento hacer cosas así más dinámicas y tal, pero claro, hay cosas que es que tiene que aprender de contenido que le falta. Y dices, va a pasar cuarto de la ESO y todavía no me pone ni una tilde.
Entonces, ¿cómo puedes tú relacionarlo? Y también pues para que le interese con ese tipo de actividades, ¿cómo lo relacionas tú con esos contenidos básicos? Mira, el tema de las tildes. El tema de las tildes. Cuando a mí me vino el inspector en Alcaudete, 2023, me decía mi directora y mi compañera, tienes que tener una clase estrella preparada para sacarla del cajón cuando venga el inspector. Y yo estaba con el tema de las tildes, pum, pum, llevaba una sesión, otra, ya está, la han pillado, tal, ahora vamos a lo último. Y me tocaba el día que venía. Digo, no les voy a dejar. Y además había un fin de semana en medio, y digo, paso. Digo, yo voy a hacer mi clase, la que les toca. Y estuve allí, estuve al inspector, escuchando esdrújula una hora entera. Y de hecho me lo afeó, me dijo, oye, esto que no se grabe. me dijo, el inspector genial, profesional como la copa de un pino, pero me dijo, eres muy gramático, eres un profesor muy gramático. Y yo, joder, tío, es que soy de lengua, es que si no enseño gramática yo. Pero bueno, tu pregunta era cómo, claro, fíjate, la LOMCE no tenía contenido y eso generaba un montón de disonancia a la hora de programar, porque decían, bueno, pero ¿y qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Se trata solo de saber hacer, pero saber hacer, bueno, y saber hacer en literatura, ¿se puede saber hacer un texto crítico sin conocer la historia de la literatura? Al final tienes que tirar de algunos contenidos, sí o sí, tienes que trabajar contenidos. Y entonces la LOMLOE incorpora los saberes básicos que son contenidos, los contenidos de toda la vida. Sí, es verdad, muy escuetos, pero bueno. Respecto al tema de las tildes, si me das tu correo, ahora te mando un juego que hice, que era una oca, ¿vale? Luego, si quieres, vamos, de hecho, si lo llevas a ver, lo incorporo aquí al de este. La voluntad de aprender no se puede suscitar, ni el mejor profesor yo creo que puede suscitar eso, y es lo único que hace falta para aprender. Cuando uno quiere aprender algo, da igual que tenga profesor o que no, que tenga libro o que no, que lo aprende. Y lo contrario, cuando un alumno o alumna no quiere aprender, puede tener delante 18.000 pedagogos que si no quiere, no hay manera. La voluntad de aprenderlo es todo, y eso es que es un poco, en el vídeo lo digo, es un poco como la fe cristiana. O te la ponen o no la tienes. Entonces, claro, ¿qué hace falta para suscitar esa voluntad de aprender? Pues que todo lo que rodea al nene, es decir, su mundo, le dé valor a ese tipo de cosas. Viene un tío aquí una hora, tú me has dicho que eres profesora de clases particulares. Viene aquí una muchacha una hora a calentarme la cabeza, que haga la tarea, que la odio, tal. David contra Goliat, pero bueno, sí es verdad que a veces probando cosas lúdicas, haciéndole ver un poco. Yo a veces llevo mensajes que en el Facebook de mi pueblo, yo soy la Azubia. Y en el Facebook pues hay mensajes que son una patada a todo, no al diccionario, una patada a todo, en general. Entonces yo a veces lo expongo, borrando el nombre, evidentemente, ley de protección de datos. Digo, mirad esto. ¿Vosotros tomáis en serio esto? No, ¿por qué? Que mirad cómo escribe, mirad cuántas faltas, mirad cuánto no sé qué, mirad cuánto no sé cuánto. ¿Veis lo importante que es? Y a veces a algunos les funciona y a otros no. No te frustres. No te frustres. Hola, yo no sé exactamente si es una pregunta, pero siento que últimamente siempre que vamos a este tipo de conferencias o que viene gente a contarnos cosas, como que no nos paran de repetir la situación actual que estamos, que a los niños les cuesta mucho poner atención en las cosas, que estamos ahora en una situación en la que en las casas no les prestan atención, no tienen como ese interés, ese tal. Que lo entiendo porque es verdad que la situación actual es así, pero mi pregunta era si a lo mejor tienes como unas palabras o unas palabras o una experiencia o algo, como no sé si es muy cliché, pero como de motivación para las personas que nos queremos dedicar a la docencia, como las cosas que sí
Vale. Efectivamente, tienes razón. De hecho, en un momento dado lo he dicho, estamos poniendo a parir a la generación alfa, estamos diciendo todo lo malo, pero bueno, es que al final, cuando uno quiere diseñar una actividad de éxito, tiene que identificar las debilidades y deja a un lado las fortalezas. Entonces puede resultar descorazonador, efectivamente, puede resultar muy descorazonador. Es el trabajo más bonito del mundo. Es el trabajo más bonito del mundo. No hay trabajo más bonito que la docencia, pero precisamente por lo que acabamos de comentar, porque nunca es sota, caballo y rey. A veces suscita, otras veces no pasa nada. A lo mejor el maestro profesor que venga detrás de ti lo consigue, porque cada persona es un mundo. Si es que el cerebro es... Todavía no sabemos absolutamente nada de cómo funciona el cerebro. Bueno, absolutamente nada, sabemos muchas cosas. Bueno, no sé si sabemos realmente, no tengo ni idea. Pero es verdad que aquí dentro tenemos un universo y que un alumno o alumna sienta interés por lo que le cuenta depende de su experiencia personal. Pues de que una vez su tío lo llevó a no sé dónde, se fascinó con no sé qué y resulta que la maestra de lengua entra y me lo menciona y ya hace plop. Si es que es muy complicado. Ahora bien, la parte buena. ¿Tú quieres que yo te diga la parte buena del trabajo? Yo he estado en institutos muy complicados, de difícil desempeño. Y yo las he pasado canutas. Yo llego a mi casa diciendo, no sé qué hacer, llorando prácticamente. Esto es mortal. Y cuando ha acabado el curso, esos nenes me han demostrado un cariño que me lo he trabajado, y lo he pagado con salud. Pero esos nenes tan complicados y con los que tenía la sensación de no enseñarle absolutamente nada, digo, no estoy haciendo nada aquí. El Estado español me está pagando por nada. Pues esos nenes, a la postre, me han demostrado un cariño que no me han demostrado los que eran excelentes y con los que yo estaba súper orgulloso. Mira lo que sabe hacer este chaval o esta chavala, porque se lo he enseñado yo. Sí. Y al hilo de lo que está diciendo él, al final, ¿sabes lo que ocurre? Que aquellos alumnos que parecen que al principio son más disruptivos, más complicados, que tienen menos, a lo mejor, unas situaciones personales, familiares complicadas, cuando ves el progreso en ellos, cuando ves que con tu ayuda, con lo que le enseñas, como conectas con ellos, van ellos creciendo, ese agradecimiento que te dan, eso es el mayor regalo que puedes tener. Es la mayor gratificación. Mira, yo tenía en un instituto, iba a decirlo, pero no quería decirlo. En un instituto yo tenía un alumno en una situación tremenda. Tremenda. Un día me dice, maestro, ¿puedo sacar el móvil para enseñarte que hago mortales? Digo, no puedes sacar el móvil. Me insistió tanto, tenía tanta ilusión que yo viera que hacía mortales. Me lo enseñó, yo vi dónde estaba haciendo mortales, le dije, ¿eso dónde es? ¿Dónde te metes? Y me dice, en mi casa. Y dije, adiós. O sea, una cosa tremenda. Ese nene le había abandonado su madre, estaba a cargo de su abuela, que además tenía demencia, se escapaba de casa, me lo contaba, hoy no he dormido porque he estado pendiente. Abandono total del instituto, venía cuando venía. Y bueno, cuando volví al instituto por otras circunstancias, he vuelto, además este año ha sido, se acerca un hombre, me dice, ¿tú eres Felipe? Digo, ¿quién eres tú? Dice, yo soy, no voy a decir el nombre tampoco. Digo, tío, no me lo puedo creer. Digo, ¿sí que es aquí? Dice, sí, estoy haciendo el FP de tal. Entonces ver el progreso de ese muchacho, luego me dijo también, gracias a ti, tal, no sé qué, sí. Eso nos lo dicen a todos cuando nos encuentran. Pero bueno, el hecho de ser consciente de que tú a lo mejor has puesto un granito de arena para que ese muchacho se enganche a la formación reglada y él sea quizá el primero de su familia, la primera generación, que tiene una situación un poquito mejor, eso no tiene precio. Así que te animo, ¿eh? No te dejes llevar por el pesimismo. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Un público excelente. Sí, ya. Sí. Pues, ¿queréis decirle algo al final? Sí. Venga, pues. Perdonad. Yo no tengo ningún blog, ni redes, no tengo nada. Yo lo que hago desaparece en el olvido. Pero mi hermano tiene un blog muy interesante. Mi hermano es también profesor de lengua castellana y literatura.
me dijeron, si puedes traer recomendaciones de lectura y tal y que cual, digo, pues el blog de mi hermano. Y está aquí. Es una guía completísima sobre todo lecturas, contenidos, en fin, está muy bien. En la web se podrá consultar. Sí, es que le pedí a Felipe que también pues, nos diera pues, eso, pues, una relación de bibliografía, de libros, pues enfocados también, ¿no? Y autores enfocados para el nivel de secundaria. Y entonces todo eso, como he dicho anteriormente, lo vais a encontrar, tanto la ponencia en PDF y el vídeo, en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, pues nada, darte las gracias, Felipe, por esta estupenda, detallada y además creo que ha sido muy motivadora presentación y espero que os haya gustado mucho, que os sea de gran utilidad y bueno, pues ya vamos a hacer ahora un pequeñito descanso antes de la siguiente presentación con Nerea Pascual. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Felipe.